Son las 7:31. Saludamos al ministro del Interior, Patricio Carrillo, para conversar de algunos temas importantes. Ministro, lo primero es, le pusieron cifras ya a las movilizaciones. 15 millones, dijo el presidente, con Infobae. Luego, si no me equivoco, la cifra subió a 20 con Univisión. Usted habló de $700.000 diarios. ¿De qué estamos hablando? Bueno, buenos días, Milton. Un saludo a todos. Un saludo a Liz en Guayaquil. Efectivamente, el Centro de Inteligencia Estratégico del Estado ecuatoriano hizo ya una apreciación de cuánto más o menos cuesta la movilización en número de personas, en número de días. Y se llegó a una conclusión que esta movilización aproximadamente tuvo un valor de entre 750 y $800.000 por día. Al número de movilizados, entonces da una cantidad absolutamente significativa. Esa cantidad nosotros creemos que debería ser transparentada e investigada, porque si hubo donaciones, las donaciones tienen que ser de carácter legal y transparentes. Pero cuando no existe esa transparencia, entonces podemos hacer muchísimas elucubraciones que esperamos que en la Administración de Justicia se vayan esclareciendo. A ver, elucubraciones como que $15 millones financió el narcotráfico. 15 millones de dólares que no son fáciles de encontrarlo. Pero miren, lo que más nos preocupa es que en términos de libertad, no hay ningún inconveniente cuando aparecen estas cifras, ¿no? Pero sí hacen todos los escándalos posibles, hacen todo el desorden, generan tanta violencia con estos recursos poco transparentes y cuando presenta las cifras, cuando el gobierno presenta las cifras, en cambio ahí sí estamos nosotros afectando y victimizando muchísimo. La pregunta es, el presidente dijo 15 millones de dólares financiados por el narcotráfico. ¿Cuáles son las pruebas que tienen para eso? Bueno, eso se está investigando porque las donaciones... ¿Por qué lo dicen antes de poder probar? Bueno, es un tema que ya le corresponde a la Administración de Justicia. Lo que ha hecho el presidente es trasladar una información para que a través de una noticia crimen se empiece a investigar. Nosotros creemos que este tipo de donaciones, como los calificaron los movimientos indígenas, son absolutamente opacos. ¿Comida? ¿Eso es opaco? Comida, movilización, comunicaciones, armamento, hospedaje. Hay una cantidad de cosas ahí que en promedio, si se habla de 100.000 manifestantes, estamos hablando a un promedio de $8 por día. Entonces, ¿quién está manejando todas esas cifras y quiénes son las personas que ponen esos recursos? ¿Con qué intencionalidad? Eso es lo que tiene que investigarse. Ministro, buenos días. Y dentro de esas investigaciones, la pregunta es, bueno, han determinado que el narcotráfico está detrás de eso, un narcotráfico que está presente en el país. Han sacado conclusiones de similitudes entre el 2019 y el 2022, pero esto va avanzando. Va creciendo la violencia, ahora el financiamiento que lo establecen, que en el 2019 no se hablaba de eso. ¿Cuál va a ser la estrategia entonces para hacer frente a esto cuando incluso la policía ha reconocido que necesita equipamiento, que necesita más uniformados, que hay que trabajar más en inteligencia? Mire, Liz, gracias la pregunta. La estrategia siempre va a ser la inteligencia. La inteligencia tiene que hacer un rol importantísimo para ir descubriendo dónde están todos estos nudos críticos, con preguntas críticas, quién se beneficia, qué está pasando, cómo está sucediendo, dónde está sucediendo. Y una vez que ya se tiene esto, el instrumento es la investigación criminal. La investigación criminal entregada con información desde las instituciones del Estado hacia Fiscalía para que la Administración de Justicia procese y continúe en los trámites pertinentes. Pero ¿cómo avanzan esas investigaciones? Porque en el 2019 hablábamos de la presencia de estos movimientos guevaristas, el otro grupo, no recuerdo bien el nombre ahora. Mariateguismo. Mariateguismo, exacto, pero ahora hablamos de 5 a 8 grupos más. Esto va en crecimiento. Entonces, esa investigación, realmente, ¿qué resultado está dando, no? Mire, en el 2019 efectivamente se identificó al grupo de izquierda con actos absolutamente radicales y violentos. Esa investigación terminó hace poco de 3 meses con las detenciones de 8 personas en Colombia, con un gran trabajo de fiscalía, con un gran trabajo de cooperación internacional. No son procesos que tengan un cortoplacismo en cuanto a la investigación. Son procesos que demoran y son procesos que no los podemos dejar caer.
Hoy, de igual manera, ha habido mucha opinión respecto de la presencia de más grupos. Nosotros no creemos que va por ahí, nosotros creemos que hay que tener un mejor control sobre las guardias indígenas, que hay que tener un mejor control sobre una gran cantidad de delincuentes que se filtran. Empezaron a hablar ya de una guerrilla urbana, creo que no es el momento de dar una categoría de este tipo al grupo de personas que generan toda la violencia en las manifestaciones, en las protestas. Pero sí creo que hay que poner un control y un mecanismo regulatorio a la Guardia Indígena, que si bien debe ser un mecanismo y es un mecanismo de cosmovisión para protección de sus comunidades, aparece únicamente cuando existen estas movilizaciones y aparece para ponerse en una primera fila en cuanto a la protesta social. Entonces, ahí creo que nosotros deberíamos dar un giro y deberíamos empezar a trabajar juntamente en las mesas de seguridad con la CONAIE y con todos los movimientos indígenas para que no vayan siendo deslegitimados. Estas guardias indígenas han provocado muchísima violencia, especialmente en el oriente. Estas guardias indígenas son las que operaron en Xuxufindi, son las que operaron en Pastaza, operan en la Sierra Centro y operan en 2 provincias de la costa ecuatoriana. Entonces, ahí hay que ponerle mucho control. Pero ellos han desmarcado de esta violencia. Ellos han dicho que son los infiltrados, los responsables de los muertos, de los heridos, de los actos de vandalismo y terrorismo que se suscitaron durante esos 18 días de movilizaciones, que no son miembros del movimiento indígena los que han estado detrás de eso. La sociedad es bien perceptiva y yo creo que tienen la conclusión, ya hablar de infiltrados termina siendo demasiado ingenuo. Siempre hay la posibilidad de que 1, 2, 3 individuos puedan colarse en una manifestación, pero ya las expresiones de violencia en primera línea no pasa por infiltrados, pasa por una facilidad que podría darse desde los movimientos, desde las comunidades movilizadas para que justamente provoquen esto. Recuerden una dinámica que es similar en el 2019. Igual sucedió en este junio del 2022. Pasamos por una crisis en el legislativo, pasamos por una crisis en el judicial y terminamos con una creación de una conmoción interna con la finalidad de que exista un rompimiento al orden constituido. O sea, entonces, esto pasa también por una expresión absolutamente política. O sea, ministro, para entender mejor, cuando hay una manifestación, las que veíamos en estos 18 días, la primera línea de personas que estaban con escudos, con estas armas caseras... Es la Guardia Indígena. ¿Es la Guardia Indígena? Es la Guardia Indígena. O sea, no son infiltrados. No, para mí no son infiltrados, son las guardias indígenas que ya han recibido una capacitación, un entrenamiento. O sea, ¿son responsabilidad de la CONAIE? Yo creería que sí, Y en líneas atrás ¿Y los de Xuxufindi y los de la mitad del mundo también? Lo de Xuxufindi, mire, lo de la mitad del mundo es un tema que también pasa por mirar un poco el mapa político en las ciudades y en las provincias. En las ciudades, como por ejemplo Quito, el mapa político pasa por quienes administran las jefaturas políticas en cada uno de esos territorios que tienen una misma orientación. Y lo mismo sucede en Cutuglagua y lo mismo sucede en San Miguel del Común. Entonces son los mismos sitios que protagonizaron. En el 2019 la mayor irracionalidad sucedió en Calderón y hoy se repitió en San Miguel del Común. Ministro, ¿no le parece a usted, parecería, digo, que usted y el presidente van por un carril diferente al que van las negociaciones políticas? ¿No le parece que salen a decir, sale el gobierno, sale el presidente a decir 15 millones de dólares financiados por el narcotráfico? Lo que tendría que decir el gobierno, estos 15 millones son financiados por el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo, etcétera. ¿Dónde están las pruebas? Bueno, el presidente lo que ha dicho son 15 millones de dólares que tienen que investigarse también. Y tienen que investigarse porque aparentemente estos dineros que son absolutamente opacos no nos deben justificar. No, las donaciones no pueden ser donaciones tan altas en suma de dinero que no tengan una posibilidad de hacer trazabilidad, que no pueden haber trazabilidad. Tiene que haber una investigación y esa investigación es la que pedimos que se respete. En suma de dinero. 15 millones de dólares, 750.000 dólares diarios, tienen que transparentarse, Milton. Si no, estamos con un mecanismo que permitiría que dineros provenientes de cualquier actividad estén licuándose y también bancarizándose en una expresión como esta. Ahora, ministro, pero ustedes se tienen que investigar si entre eso de ahí hay que considerar que hay más de 200 investigaciones que están en marcha, ya usted lo ha mencionado, en manos de la autoridad judicial y de la fiscalía, pero si bien eso corresponde a esa función, ¿cómo avanza? ¿Cuándo habrá, cree usted, va a haber respuesta? ¿Es optimista ante lo que ya tenemos como ejemplo del 2019?
El presidente lo ha manifestado muchas veces y es respetuoso de las funciones del Estado, y la Administración de Justicia tiene que manejarse independientemente. Nosotros lo que hacemos es recoger la información, y así se trabajó en este 2022. No hubo mayores detenciones en flagrancia porque siempre existe esa tendencia de criminalizar la protesta social, pero se han aperturado investigaciones previas y se entrega a la Administración de Justicia los insumos suficientes con los registros de audio y de video que determinarían responsabilidades en cada una de las personas. Y eso está en manos de la función judicial, ministro, pero lo cierto es que esos 18 días de movilizaciones alejaron la mirada de algo, y es que concluyó ese estado de excepción que regía en 3 provincias del país. Y ahora, por ejemplo, con lo que pasa en Esmeraldas, están pidiendo que se declare en emergencia la provincia o que se vuelva a retomar un estado de excepción. Un sicariato, un cuerpo desmembrado, Guayaquil con 9 muertes violentas solo el fin de semana. Sí, mire, Liz, y gracias la pregunta. Yo creo que atender las demandas sociales y esas demandas insatisfechas parecería ser una incapacidad del gobierno, una incapacidad del Estado en términos generales para poder resolverlos. Eso es lo que provoca no solamente la agitación social, sino un fenómeno de inseguridad que estamos absolutamente conscientes. Sin embargo, lo que se ha expresado desde el primer día de gestión, y el gobierno del presidente Lasso lo ha manifestado también, es tratar de hacer todo lo posible para contener esta escalada de violencia, que no está sucediendo solamente en el Ecuador, sucede en el mundo entero. Y sucede en el mundo entero porque el impacto que ha tenido en la economía, en el tema social del COVID-19, así se lo está expresando. Nosotros pasamos de un promedio de 14 muertes violentas por día. Ahora estamos en un promedio de 11.4. Eso no quiere decir que estemos contentos con esta cifra, pero por lo menos se ha logrado romper la tendencia con esta contención. Estamos ya en un promedio de 340 muertes violentas por mes, pero tal cual venía a estas instancias, podíamos haber estado ya cerca o bordeando los 400 muertes violentas. Eso es lo que se ha logrado contener y eso es lo que tratamos de continuar. En Esmeraldas continúa la zona de seguridad. En Esmeraldas el estado de excepción ha terminado, pero fue declarado una zona de seguridad y estamos trabajando fuertemente. Se ha movilizado porque en términos no hay una distribución homogénea, digamos, de la violencia, del homicidio en el país, pero sí hay fuertes concentraciones, especialmente en Guayaquil. Guayaquil concentra, junto a la provincia del Guayas, el 45% del total de muertes violentas. Ministro, entonces, todo eso es lo que tenemos que empezar a trabajar fortaleciendo las instituciones. Tengo 2 cosas finales que no quiero dejar de referirme y 30 segundos nada más. La primera, un informe de la ONU revela que Ecuador es el tercer país con mayor cantidad de droga incautada después de Colombia y Estados Unidos. Efectivamente, así es. Eso demuestra 2 cosas, buen trabajo y alto tráfico de drogas. Eso demuestra también que en Colombia están en la tercera producción de droga, y Colombia ha duplicado su capacidad de producir droga. Entonces hay más cantidad, y el trabajo de la policía y el trabajo del Estado es sumamente fuerte. Y la última, vuelvo al tema de la financiación del narcotráfico. ¿Usted no cree que hay que diferenciar entre la violencia y los grupos violentos que estuvieron en las manifestaciones y la dirigencia indígena? Porque cuando hablan de 15 millones de financiados por el narcotráfico, están involucrando a los dirigentes indígenas. Están diciendo que recibieron dinero del narcotráfico. No se puede generalizar indiscutiblemente, Milton. No, lo que estamos diciendo es que se tiene que investigar. Lo que estamos diciendo es que hay una gran cantidad de dinero oculto, que hay una gran cantidad de dinero subterráneo, que hay una gran cantidad de dinero que está atrás, que son los que están interesados en que las movilizaciones lleguen a un objetivo. ¿Ustedes van a poner una denuncia en la Fiscalía? El presidente, básicamente, cuando manifestó lo que manifestó, es una noticia crimen que ya la Fiscalía podría utilizarla. Gracias, ministro. A ustedes. Patricio Carrillo, ministro del Interior. Vamos a una pausa.